organización y también a los compañeros por haberme invitado. La verdad es que muchas veces no sabemos la dimensión que tiene este proyecto, y le voy a contar una anécdota que no he compartido con mucha gente. Hace 2 meses estaba en un congreso internacional luso-español de profesores de Derecho Administrativo, donde el tema central era la ordenación del espacio marítimo, que será una cuestión de la que vamos a hablar. Uno de los ponentes, como una especie de exclusiva, dijo: he encontrado un proyecto que está a la vanguardia en España que se llama Ecoáreas. Yo al final, en el turno de un poco de intervenciones, dije, modestamente, yo estoy en el comité científico y la verdad que te agradezco un montón que lo hayas nombrado como el proyecto pionero en cuanto a gestión del litoral en España. Y es así, en Canarias de hace tiempo, estamos haciendo cosas muy de vanguardia, y evidentemente en un espacio como es el espacio marino, y además un espacio del cual estamos un poco desgajados de lo que es la península, somos absolutos especialistas y tenemos que quitarnos un poco este indigenismo que muchas veces tenemos, de que nos tienen que enseñar las cosas desde fuera para decirnos: en Canarias se están haciendo cosas muy importantes y estamos siendo un ejemplo a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, en esta ponencia introductoria, que lo bueno que tiene la ponencia introductoria de un curso, de un congreso, es que es el primero que olvidan, y evidentemente a partir de mi ponencia pues el nivel va a ir subiendo. Lo único que intento es establecer, digamos que un marco de situación, o ponernos un poco en situación, y sobre todo porque hace muy poco tiempo, hace apenas un mes, se acaba de aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía en Canarias. Y ese nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias va a suponer una auténtica revolución a la hora de cómo afrontar el espacio marítimo terrestre. Y por lo tanto es una ocasión magnífica, la verdad, la que me brindan para pensar, para imaginar que el escenario que teníamos antes no va a tener nada que ver con el escenario que vamos a tener de cara al futuro. Y esa imaginación y esas ganas de crear, de organizar y sobre todo de hacer bien las cosas, aprendiendo de los errores del pasado, va a ser una oportunidad magnífica para Canarias y que efectivamente debemos aprovechar. A ver si le doy bien a esto. Bueno, introducción. Va a ser muy rápido. Si hacemos una visión histórica del mar, el mar siempre ha sido considerado como un territorio frontera, en el sentido de que el territorio terrestre no tenía nada que ver con el territorio marítimo, que no existía una continuidad entre un territorio y el otro, incluso como una especie de territorio frontera y también territorio muralla, ¿no? Esto del tema del mar territorial, por ejemplo, siempre se dijo que estas 12 millas venían del alcance que podía tener una bala de cañón, ¿no? Entonces, hasta donde llegaba la bala de cañón, de punto de vista defensivo, pues ese era mi territorio, fíjense. También el mar como una fuente inagotable de recursos y capaz de autorrenovarse, lo cual hemos visto que es absolutamente falso. Estamos asistiendo ante el mar como un vertedero, la acidificación de los océanos, cuestiones muy, muy, muy preocupantes, y que poco a poco empezamos a tener conciencia de que ese territorio, porque voy a ser recurrente con decir que el mar es un territorio también, pues efectivamente tiene sus problemas y no es, digamos, que el vertedero donde tirar todas las cosas. Sin embargo, efectivamente, el mar tiene unas características que son diferenciadas respecto al territorio terrestre. Tiene una complejidad dimensional, incluso diría hasta superior al territorio terrestre, ¿no? Fíjense que tenemos como mínimo 3 dimensiones, yo diría 4. La lámina de agua, tenemos la columna de agua entre lo que es la lámina y el fondo, donde también ocurren cosas, ¿no? Tenemos el lecho marino y tenemos el subsuelo marino. Tenemos 4 dimensiones que gestionar y que ordenar. O lo diría al revés mejor, porque primero se hace la ordenación y después se hace la gestión, que ordenar y gestionar. Efectivamente,
es un territorio con unas características físicas y bióticas diferenciadas del territorio terrestre y que, debido a ser un territorio un poquito más ajeno al ser humano, pues no tenemos tantos datos como los que hemos manejado con el territorio terrestre. Y por último, y desde el punto de vista jurídico, tenemos que subrayar una cuestión que también va a ser importante respecto a la ordenación y la gestión, que es que se trata de un territorio demanializado. Es decir, es un territorio que es dominio público. Y en este caso, según la Constitución, es dominio público estatal. Y fíjense cómo el único dominio público que señala la Constitución en el artículo 132, el único es el dominio público marítimo terrestre. Ningún otro está denominado. Efectivamente, el Estado, a través de leyes, puede convertir en dominio público distintos recursos, pero no lo dice. El único que le importa a la Constitución es el dominio público marítimo terrestre. Este es nuestro territorio, 7.500 kilómetros cuadrados en principio de territorio terrestre, territorio escaso, sensible, fragmentado, porque somos un archipiélago, y por lo tanto, digamos que bastante está a la merced de catástrofes naturales, a la merced también de temas de crecimiento poblacional desmedido. Canarias, dijo en su momento la Directriz de Ordenación del Territorio del año 2003, empezaba en su memoria diciendo: Canarias está superpoblada, punto. Imagínense, esto era un tema de hace 15 años, imagínense cuál es la actualidad. Y como también dijo la mesa que me precede, Canarias es la segunda comunidad autónoma con más kilómetros lineales de litoral. Tiene casi 1.600 kilómetros lineales de litoral. Fíjense, tiene más del 20% de los kilómetros lineales de litoral de toda España, suponiendo apenas el 1,5% de la superficie total de España. La conclusión es evidente: Canarias es un territorio litoral. Y sin embargo, nos hemos, por cuestiones no solamente económicas, pero también competenciales, nos hemos preocupado mucho más de la ordenación del territorio interior que de la ordenación del territorio litoral, conceptuado como esa interfaz mar-tierra. Como les decía, hace muy poco tiempo se produjo una absoluta revolución aprobándose el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Fíjense cómo el título es engañoso. Ley Orgánica 1/2018, la única ley orgánica que se ha aprobado y se aprobará este año, porque los estatutos de autonomía tienen que ser aprobados por ley orgánica, no son unas leyes autonómicas. Parten efectivamente de una propuesta del Parlamento de Canarias, pero después tiene que ser ratificada por la Cortes Generales a través de una ley orgánica, pero se llama de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Eso fue un título precipitado, en ningún caso es una reforma, porque el Estatuto de Autonomía de Canarias del año 82, reformado efectivamente en el año 96, ha sido derogado absolutamente. Estamos ante un nuevo título, completamente nuevo. Más un título que tiene casi más que ver con una constitución. Se ha incrementado muchísimo el número de artículos, la redacción y digamos que la sistemática es muy diferente. Tiene que ver mucho más con una constitución que con lo que era antes el Estatuto de Autonomía. De hecho, una cuestión muy interesante es que antes el Estatuto de Autonomía, que una de las cuestiones fundamentales es ver qué competencias tiene la Comunidad Autónoma de Canarias. Antes simplemente las nombraba. Turismo, ordenación del territorio, ordenación del litoral. Ahora no solamente las nombra, sino que intenta, digamos que explicar cuál es el contenido de esa competencia, del turismo, de la ordenación del litoral, el urbanismo, ordenación del territorio, etcétera, etcétera. Y también una cuestión muy importante es que, aunque es mucho más extenso, efectivamente, en principio el Estatuto de Autonomía no ha supuesto un incremento de las competencias. No es decir, bueno, es que la Comunidad Autónoma de Canarias va a tener ahora más competencias. No, va a tener casi las mismas competencias. Hay unos matices, el tema de las cárceles, por ejemplo. Pero el gran cambio que ha supuesto el Estatuto de Autonomía, el gran cambio, y que efectivamente va a suponer una relectura o un redimensionamiento de las competencias,
es este: el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es un artículo bastante largo que yo voy a proceder un poco a interpretar con todos ustedes, pero que, si me permiten, al final, y en un anexo que curiosamente no fue publicado en el Boletín Oficial del BOE, el Boletín Oficial Español, no fue publicado en su momento con la ley orgánica, porque se olvidaron, fíjense, se olvidaron del anexo, y tuvo después, en una fe de ratas, tuvo que ser publicado con posterioridad. Se habla de esto, de las aguas canarias. Y yo tengo aquí una precisión. Lo que ven ustedes ahí, en azul, no son exactamente las aguas canarias, sino lo que ven ustedes más bien es el territorio autonómico de Canarias. Eso es lo importante. Porque junto a estas aguas, que ahora procederé a explicar, no se hace ningún distingo, ninguna distinción. Lo que tenemos aquí es el actual territorio autonómico de Canarias, territorio terrestre y territorio marítimo, territorio que ha pasado de tener, como decía, 7.500 kilómetros cuadrados a tener más de 51.000 kilómetros cuadrados. Esa es la realidad de nuestro territorio, ¿no? Y si me permiten el chascarrillo, pues cuando cantemos ese de somos 7, ahora no vamos a ser 7, somos 8, ¿no? Porque ya la isla de Graciosa es una isla, ¿no? Sobre el mismo mar y todo esto, ¿no? Pues efectivamente el mar, cuando cantemos este villancico, el mar es territorio autonómico de Canarias. Y además no un territorio singular por sus características, sí. No un territorio diferenciado, no. Sino un territorio tan territorio como el territorio terrestre o territorio interior. Y eso es una cuestión que poco a poco debemos interiorizar nosotros como canarios, y también el propio Estado español va a tener que interiorizar esta realidad. Como les decía, los estatutos de autonomía, y dice la Constitución en el artículo 147, su contenido mínimo, entre ellos, el contenido mínimo de un estatuto es delimitar su territorio, delimitar sobre dónde va a realizar sus competencias. Bien, pues esto hace el artículo 4, que antes era un artículo en el antiguo Estatuto de Autonomía muy sencillo y ahora es mucho más complejo. El artículo 4 dice: el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario integrado por el mar y las 7 islas, así como la Graciosa como isla y los islotes. Fíjense, integrado por el mar y las 7 islas. Ya es la primera reseña sobre que el mar es ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, ámbito territorial. Y ahora, los otros 4 apartados, todos están dedicados al tema de ese mar autonómico, de esas aguas canarias. Fíjense, dice: sin perjuicio de la limitación de la línea de base existentes, es decir, pues las líneas trazadas por estos reales decretos, decreto mejor dicho, del año 1977, entre los puntos extremos más salientes de las islas o islotes que integran, se trazará un contorno perimetral que siga la configuración general del archipiélago. Este contorno perimetral que ven ustedes aquí, es decir, los puntos externos, aunque se discute, por ejemplo, de por qué no se tocó exactamente, aunque aquí está mal trazado, la verdad, porque no toca La Gomera, sino se va directamente del Hierro a Tenerife, ¿vale? Esos puntos externos, decía, van a configurar, dice, o constituir un especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias va a tener un especial ámbito marítimo, pero ámbito terrestre, territorial, nunca mejor dicho. El siguiente artículo es capital, es fundamental, cómo se vaya a interpretar. Dice: el ejercicio de las competencias, ya sean estatales o autonómicas, porque, oye, el Estado también ejerce competencias sobre el territorio autonómico, evidentemente, porque el territorio autonómico también pertenece al territorio nacional. Ejemplo: defensa nacional, aeropuertos, puertos de interés general. Decía: el ejercicio de las competencias estatales autonómicas sobre las aguas canarias y, en su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean Canarias, sobre que el Estado español ejerza soberanía jurisdicción, se realizará teniendo en cuenta la distribución material de las competencias establecidas constitucional y estatutariamente, tanto para dichos espacios como para los terrestres. Es decir, que las competencias que se establezcan constitucionalmente, en los artículos 148
competencia autonómica, 149 competencias estatales. Y en el Estatuto de Autonomía, que esto conforma lo que se llama el bloque de constitucionalidad a la hora de interpretar cómo se reparten las competencias, se van a, digamos que a interpretar desde el punto de vista del reparto, dice material, es decir, cómo materialmente se ha repartido las competencias. Si, por ejemplo, estamos hablando de que Canarias es competente, porque lo dice el 148.1 apartado 3, pero también lo dice el 156 y el 157 de nuestro estatuto, sobre ordenación del territorio. ¿Qué es el territorio? ¿Qué es el territorio ahora? Y ordenación del litoral, con esta definición difusa que puede tener el litoral, yo creo que podemos tener mucho más claro, efectivamente, que estos títulos competenciales acaban de proyectarse sobre un territorio sobre el cual antes no se proyectaban. Y antes no se proyectaban simplemente pues porque el Estado decía, no, es que tú estás fuera de tu ámbito territorial. Incluso la ley de costas, en una reforma que se hizo en el año 2001-2002, llegó a decir, cosa que después fue declarado inconstitucional, no, la ordenación del territorio se debe conceptuar como solamente dirigida a la parte terrestre del dominio público marítimo terrestre. Es decir, hasta donde llegara, por ejemplo, la bajamar equinoccial escorada. Hasta ahí llegaba la ordenación del territorio. Ahora, territorio canario, ¿cuál es? Pues evidentemente, esto se puede matizar de todas maneras. También efectivamente es cierto que Canarias y también otras comunidades autónomas han tenido lo que se llaman competencias extraterritoriales, una cuestión, la verdad, como que compleja. Es decir, competencias como puede ser la acuicultura, donde la comunidad autónoma era competente en acuicultura, pero se proyectaban sobre un territorio que no era suyo. Por eso se llamaban competencias extraterritoriales. O las pescas en aguas interiores, por ejemplo. En puridad, antes las aguas interiores no eran territorio canario y, sin embargo, Canarias tenía competencia sobre ese territorio. Porque lo esgrimía un título competencial como eran las aguas interiores. Pero ahora, digamos que esta cuestión compleja de explicar, que una comunidad tenga competencia fuera de su territorio, extraterritoriales, ahora se reconduce con esta cuestión de las aguas canarias. El apartado 4 subraya todavía más, digamos que este cambio que se está produciendo con el nuevo Estatuto de Autonomía. Dice, el Estado, en el ejercicio de sus competencias, tendrá en cuenta la singularidad derivada del carácter archipelágico y promoverá la participación de la comunidad autónoma en las actuaciones de competencia estatal en dichas aguas. Es decir, que cuando el Estado tenga competencia, por ejemplo, en tema de defensa, maniobras, por ejemplo, pues tendrá en cuenta que efectivamente Canarias es otra cosa. Canarias está muy desgajada del territorio nacional y, por lo tanto, se tiene que tener una especial sensibilidad respecto a las competencias autonómicas. Y ya termino con este artículo. Dice, el trazado del contorno perimetral no alterará la limitación de los espacios marítimos de las aguas canarias tal y como están establecidas por el ordenamiento jurídico español en virtud del derecho internacional vigente. Había como un miedo que no he entendido, incluso con algunos colegas he compartido. Pero ¿qué pasa con el derecho internacional? ¿Qué pasa con la Convención del Mar del año 1982? Ahí se habla de mar territorial, ahí se habla de la zona económica exclusiva. Digo, sí, y no hay ningún cambio. No, pero es que ahora son aguas canarias. Sí, es parte del territorio autonómico canario. Pero es que eso no supone ningún cambio. No tiene por qué incidir en el ordenamiento jurídico internacional y en estos compromisos que tiene el territorio, el Estado español. Es más, les diré una cosa. Como le dije en la introducción, el Estado es el titular del dominio público marítimo terrestre. Y no ha dejado de serlo. Las playas siguen siendo dominio público marítimo terrestre. Y las aguas canarias siguen siendo en su mayor parte dominio público marítimo terrestre, también de titularidad estatal. ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema ha habido antes con las playas, verdad? Que nunca han dejado de ser dominio público marítimo terrestre, pero como conforman o se integran dentro del municipio, el municipio tiene unas importantes competencias, muchas veces olvidadas por ignorancia de los municipios, respecto a la ordenación de la playa. ¿Quién localiza a los chiringuitos? ¿Costas por ser el titular del dominio? No.
siempre que se cumpla la ley de costas, que el 50% de la playa medida pleamar como máximo puede ser ocupada por los servicios de temporada, la localización de las hamacas, de los chiringuitos, etcétera, etcétera, con las dimensiones que pone la ley de costas, es competencia urbanística del ayuntamiento. Pues qué problema hay ahora con el espacio marítimo que va a ser una competencia sobre todo autonómica. Ninguna debe haber. No hay tal cambio, no debe haber tal afección. El artículo 157 habla de ordenación y gestión del litoral y habla de una serie de apartados sobre los cuales, digamos que el hecho nuevo de que tenemos unas aguas que son parte del territorio autonómico va a tener, digamos, que una repercusión mayor, porque este artículo está copiado del Estatuto Autonómico Catalán. Lo que pasa es que los catalanes no tienen mar propio, nosotros sí. Fíjense lo que dice: competencias, el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes. Le he puesto como ejemplo el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, que habla de unos planes territoriales parciales de ordenación del litoral, que es una figura que también existe en la actual Ley 4/2017 del suelo de Canarias, y que, fíjense, se atrevió, nunca se impugnó, aunque no tuvo ningún tipo de cristalización, se atrevió a decir que, oye, que llegaba hasta la cota batimétrica de 30 metros, es decir, el puro mar. Es decir, era un ejemplo de ordenación litoral integral de la interfaz tierra-mar. Nunca se han aprobado estos planes territoriales parciales de ordenación del litoral, pero ahora, con naturalidad, se podrá llevar a cabo, porque evidentemente el nuevo estatuto lo permite. Segundo, la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones. La típica autorización para llevar a cabo un evento en la playa. Los típicos conciertos, por ejemplo. Antes estaban residenciadas en costas, ha habido muchos problemas, lo sabe seguramente la Directora General de Ordenación y Promoción Turística. Respecto a esto, aunque hubo una modificación en el año 2013 que intentó mejorar ciertas cuestiones, pero bueno, se seguía residenciando el tema en una administración ajena a unos intereses como es el recreativo, el deportivo, el turístico. Ahora fíjense qué cuestión más interesante, que la misma comunidad autónoma, son distintas consejerías efectivamente, pero la misma comunidad autónoma va a poder, digamos que, coordinar estas cuestiones. Eso va a abrir un tema muy interesante, siempre que se utilice bien, siempre desde la sostenibilidad, siempre desde la protección, de la preservación de los tesoros que tenemos. Pero esto va a suponer un nuevo escenario muy interesante. La regulación y la gestión del régimen económico y financiero del dominio público marítimo terrestre, si quien va a cobrar los cánones, las tasas de ocupación, va a ser la comunidad autónoma. Efectivamente, siempre según pone la ley de costas y su reglamento, pero va a cambiar, ¿no? La ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general. Y un informe cuando preceptivo, no dice vinculante, cuando la obra sea una obra de ejecución de interés general en Canarias. Pero sobre todo, quizás la más importante, el tema de los servicios de temporada. Esos servicios donde tiene preferencia el municipio a la hora de pedírselo a Costas, y Costas se lo autoriza y después el municipio lo saca a concurso, pero que ahora, efectivamente, será la comunidad autónoma. Entonces serán los municipios, si quieren ejercer ese derecho preferencial, los que se tendrán que dirigir a la comunidad autónoma los autorizará y después el ayuntamiento sacará concurso. Fíjense, servicios clásicos, como pueden ser las hamacas, los chiringuitos, pero servicios ahora nuevos, como puede ser, por ejemplo, el tema de las escuelas de surf, o como pueden ser, por ejemplo, usos que están siendo denegados sistemáticamente por Costas, entiendo yo que sin tener una razón jurídica, como puede ser, por ejemplo, el tema de las bodas en las playas, que es una oportunidad de turismo nuevo, absoluto, un nicho nuevo de turismo, donde hay mucha gente solicitando que se pueda uno casar en la playa, y esto no está ordenado ni está permitido, pues a través de la ordenación que va a tener la comunidad autónoma y a través de una serie de permisos que se pueden llevar a cabo a través de servicio de temporada, por ejemplo, se podría, digamos que, ordenar una nueva
un nuevo uso de la playa que no debe tener ningún tipo de afección. No estoy hablando evidentemente de hacer el banquete, por favor. Estoy hablando de una celebración simbólica con sillas, una pérgola y poca cosa más. Se trata simplemente de la foto al atardecer. Entramos en un nuevo bloque, porque fíjense, ahora que estamos hablando de un nuevo espacio marítimo en Canarias, paralelamente, desde Europa nos están diciendo hay que ordenar el espacio marítimo. Hasta ahora el espacio marítimo no está ordenado. Me han dicho, no, sí, bueno, sí, hombre, las actividades están ordenadas. Bueno, sí, pero las actividades tienen, digamos que, una consecuencia espacial. ¿Dónde se realizan esas actividades? Cuando queremos hacer un proyecto en una zona tan sensible, yo diría incluso más sensible que el territorio interior, porque hacer una urbanización en un sitio, ¿cómo afecta a un territorio 4 o 5 millas más allá, o kilómetros? Poco. Sin embargo, cuando hacemos una obra en el litoral, afecta a kilómetros y kilómetros de litoral más arriba o más abajo. Y esto se estaba haciendo simplemente a través de un proyecto, evaluado ambientalmente. Sí, pero un proyecto. Y hacemos un proyecto aquí, otro proyecto allá, otro proyecto acullá. Pero ¿dónde está el planeamiento? ¿Dónde está el coger un ámbito como puede ser una isla y decir, ¿qué queremos hacer en el litoral de esta isla? Eso no se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, de Europa nos están diciendo que sí, que se tiene que ordenar, que existe una cosa que se llama ordenación espacial marítima. Ha habido ordenación en el mar, pero una ordenación muy sectorial o con un enfoque solamente ambiental. La zona de especial conservación tiene sus planes de gestión y ordenación, pero son unos planes, si me permiten, desastrosos, un corta y pega entre unos y otros, un orden ministerial infumable que se aprobó en su momento, donde al final lo que te decían era lo que era una especie de atlas, y el planeamiento no es un atlas, el planeamiento tiene siempre esta vocación prospectiva, de decir qué queremos hacer, qué queremos de este territorio de cara al futuro. Eso no lo eran estos planes existentes sobre la zona de especial conservación que tenemos aquí. O, por ejemplo, una acción sectorial, el Plan Regional de Acuicultura, que por fin se aprobó, pero solamente le interesa esa actividad, la acuicultura, no le interesa nada más, ¿no? O ejemplos de espacios naturales protegidos en Canarias, como el archipiélago Chinijo, ese parque natural que, bueno, ahora ha sido derogado por un tema del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, pero que tenía también un ámbito marítimo. Fíjense que esto ya era como una especie como de pequeños detonantes diciendo, oye, que nosotros también tenemos territorio marítimo, ¿vale? O las áreas marinas de protección, en este caso de interés pesquero, como la de la Restinga, en el Hierro, ¿no? Eran ejemplos de planes de ordenación en el mar, pero no exactamente lo que se nos está diciendo de Europa. Y ahora, bueno, el Parque Nacional que se quiere implantar en el Hierro también, que aunque este creo que no es exactamente el ámbito último, no lo es, para nada, pero bueno, nos sirve como ejemplo simplemente para plantearnos una cuestión. Ven aquí esta línea, ¿no? Que serían las aguas interiores del Hierro, que también coincidirían con el espacio de las aguas canarias. Lo lanzo aquí, es decir, en los parques nacionales tienen un plan rector de su gestión, que es el plan que ordena ese parque nacional. Podríamos incluso tener, como ocurre en Picos de Europa, 2 planes rectores de su gestión, el aprobado por la comunidad autónoma en esas aguas canarias y las aguas exteriores a las Canarias el aprobado por el Estado. Podría ser perfectamente factible. Ahí lo dejo. La ordenación de una multitud de actividades. Antes solamente se navegaba y se pescaba en el mar. Ya está, pero ahora hay una multitud de actividades que necesitan ser ordenadas. Más necesitan ser ordenadas de distintos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista de que muchas de ellas no son complementarias, sino antagónicas, sino también desde el punto de vista de que planificar supone dar seguridad a los agentes que quieren hacer cosas en el mar. Hasta ahora es toda una especie de nebulosa. Y también, efectivamente, no tenemos que olvidar también que Europa está buscando nuevos nichos económicos. Y esta economía azul pues tiene mucho que ver con esto. Es decir, oye, planifiquemos el mar para ver efectivamente qué se puede hacer y cómo se puede sacar, digamos, qué actividad económica de este espacio. El concepto de ordenación espacial marítima
me voy a detener solamente en dos temas. Distribución espacial de las actividades en y sobre el océano, con el fin de ordenar los usos y ocupaciones. Sí, las actividades están ordenadas, ¿no? La navegación está ordenada, sí. La pesca está ordenada, sí, pero ¿dónde? ¿Cómo? No, la energía eólica marina está ordenada, sí, pero ¿dónde vamos a localizar esas granjas futuras de energía eólica? Y esa visión prospectiva, para generaciones futuras. Y siempre con un que además salió también en la mesa anterior, magnífica mesa, con un enfoque ecosistémico, siempre teniendo como plataforma y como fondo el tema de la protección medioambiental. ¿Qué característica va a tener? Enfoque ecosistémico, enfoque integrado frente al antiguo enfoque sectorial. Se trata de que este planeamiento integre a todos los sectores que puedan tener algo que decir al respecto, ¿vale? La organización espacial debe ser adaptativa, por tanto debe ser objeto de revisión, ensayo y error. Es que estamos en un nuevo ámbito. Cuidado, no es tan nuevo, porque se trata de alguna forma, mutatis mutandi, de trasladar las técnicas de ordenación del territorio y urbanismo, que las tenemos ya más que mascadas en el territorio terrestre, trasladarlas al territorio marítimo con la complejidad y con la diferenciación que supone, pero las mismas técnicas. Centrarse en el largo plazo, es decir, visión prospectiva, y, sobre todo, tiene que ser jurídicamente vinculante. El Real Decreto que transpone la Directiva de Ordenación Espacial Marítima establece que estos planes de ordenación espacial marítima, que ahora veremos muy brevemente, tienen que ser aprobados por Real Decreto. Y ese Real Decreto tendrá un contenido normativo, será un reglamento. ¿Para qué? Para que sea vinculante, como cualquier plan urbanístico, como cualquier plan territorial. Estas son las demarcaciones que se proponen, donde vemos efectivamente que nuestra demarcación se encuentra absolutamente desgajada y donde vemos también que este futuro plan de ordenación espacial marítimo de la demarcación de Canarias, pues contendrá las aguas canarias y contendrá también aguas que no son canarias. Y aquí viene también mi segunda reflexión. ¿Tendremos dos POEM? ¿Tendremos un plan de ordenación espacial marítima de las aguas canarias y un plan de ordenación espacial marítima aprobado por el Estado a través del Real Decreto? Cierro interrogación. Y eso se trata de músculo político. Se trata de decir, oye, que estamos aquí. ¿Y esto cómo se traduce? O sea, también podríamos decir, bueno, que la haga el Estado y nosotros miramos por otro lado también. ¿Vale? Pero eso se trata de política. Porque creo que, digamos que el abono o el territorio abonado del punto de vista estatutario existe. Y a partir de ahí tenemos una plataforma interesante para poder decir cosas. El ámbito de aplicación es muy interesante de estos POEM, porque en principio, y me interesa el apartado C, dice que no se aplicará a las aguas costeras. Contra. Las aguas costeras definidas por la Directiva de Aguas como la primera milla. Es decir, justamente, primero, lo que más nos interesa a nosotros como canarios seguramente, y segundo, donde mayor número de actividades se dan, y donde por lo tanto se da más conflictividad. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Bueno, pues que hay que interpretar el artículo C, porque no dice exactamente lo que parece que dice. Dice, no se aplicará a las aguas costeras, aparte de las mismas que sean objeto de medida de ordenación del territorio y urbanismo. Por ejemplo, la zona marítimo-terrestre. Ni a las aguas de zona de servicio de los puertos, no le interesa, a condición de que así se establezca en los planes de ordenación del espacio marítimo. Es decir, que el propio plan de ordenación del espacio marítimo debería ser soberano a condición para decidir si le interesa o no le interesa integrar esas aguas. Por supuesto que les interesa. ¿Qué ocurre? Que esto es simplemente una transposición de una directiva. La directiva se iba a llamar Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo y Gestión Integral de las Zonas Costeras. Pero como ya había habido algunos países que ya habían hecho una gran labor que no hemos hecho nosotros de conceptuar los planes de ordenación del territorio o de ordenación del litoral como un planeamiento con un ámbito territorial marítimo, ya lo tenían aprobado, y la ordenación del territorio no es competencia en ningún caso de la Unión Europea, pues lo dejaron para otro sitio, para otro lado, y la gestión integral de las zonas costeras, que nunca se ha puesto en marcha en España,
y ahora se va a poder poner en marcha en Canarias, pues quedó ahí. Y por eso se puso este tema, ¿vale? Pero yo creo que efectivamente la demarcación de costas de Canarias, ya sea a través del POEM general aprobado por el Estado o de un POEM aprobado por la comunidad autónoma respecto a las aguas canarias, que efectivamente son esa primera milla, debe incluir evidentemente las zonas costeras, las aguas costeras. Termino. Nuevos escenarios, nuevas oportunidades. Bien, aquí tenemos un poco lo que se quería hacer. Subrayo, la gestión integral de zonas costeras no existe en España, no existe. No existen planes de ordenación mixto, y aquí lo que ha ocurrido es que la comunidad autónoma ha regulado, según sus competencias, su territorio, hasta donde llegaba, hasta donde buenamente podía, y el Estado no ha ordenado el espacio marítimo, no lo ha ordenado. Aquí podría ser una pequeña solución, por ejemplo, que estos planes de ordenación de la zona marítima o terrestre, pues llegaron hasta la primera milla, como ven ustedes aquí, y después los POEM podría, o la Maritime Spatial Planning, ¿no?, la ordenación espacial marítima, pues podría llegar a partir de la milla para adelante, ¿vale? Pero como en España no se ha hecho esto, eso es lo que se ha hecho en otros países, me parece una buena solución, pues los POEM entiendo yo que deberían integrar o incluir las aguas costeras. Termino. Nuevos escenarios, nuevas oportunidades, simplemente son reflexiones. Primero, la posibilidad real de llevar a cabo una ordenación integral del interfaz tierra-mar. Esto ya es real, ya puede ser real. No estoy hablando a lo mejor una cosa más ambiciosa del tema de un plano de ordenación espacial marítima de todas las aguas canarias, pero ya, hablando de ordenación del territorio y ordenación del litoral, podemos dar un pasito adelante y decir, oye, voy a aprobar estos planes territoriales parciales de ordenación del litoral donde integren las dos cosas, que son absolutamente necesarias, porque difícilmente se puede ordenar el litoral de espaldas al mar, sino simplemente lo que nos interesa es hasta a cuántos metros se puede construir, u ordenar la zona marítima de espaldas a las actividades que se están desarrollando en el litoral. Esa interfaz, ese ámbito, ya se puede llevar a cabo gracias al nuevo Estatuto de Autonomía Canaria. Segundo, la oportunidad de que la Administración con competencias ordenatorias sea la misma que otorgará la autorización y concesiones. Las consecuencias son evidentes. Primero, se llevará a cabo una ordenación realista, pensando en los títulos habilitantes que la misma Administración debe otorgar. Uno no puede ordenar sin pensar en la gestión. Ocurre muchas veces en el urbanismo, cuando hacemos un sector maravilloso, venga, aquí vamos a poner un estadio de fútbol que van a tener que ceder los propietarios, vamos a poner también un sistema general viario que también tiene que ceder los propietarios, una dotación pública de no sé qué, y después llegan los propietarios que tienen que promover todo eso y ceder los terrenos y dicen, mira, perdona, la ordenación es muy bonita, pero este sector no va a salir en tu vida, porque económicamente no es viable. Si la misma administración tiene la ordenación y tiene la gestión, es decir, la capacidad de autorizar, evidentemente tendrá que pensar desde el punto de vista de poder, con esas dos dimensiones, con esas dos cosas, ¿no? Mayor sensibilidad respecto a nuevos usos del litoral que antes eran ajenos al Estado y son competencias autonómicas, como decía anteriormente. Pues ya la comunidad autónoma puede aprobar una serie de planes, y el Cabildo también, y los ayuntamientos también, que serán mucho más sensibles a estos títulos que el Estado, la verdad, no les importaban tanto. La posibilidad de que existan dos POEM, como decía anteriormente, la necesidad de llevar a cabo un sistema de planeamiento marítimo con el Estado, estableciendo jerarquías y relaciones entre los distintos instrumentos de ordenación, esto yo creo que va a ser absolutamente necesario. Igual que existe un sistema de planeamiento en el territorio terrestre, donde se sabe que un plan insular de ordenación pues estaría por encima de un plan general, donde los planes de ordenación de los espacios naturales protegidos estarían por encima de los planes urbanísticos. Ese sistema no existe en el espacio marítimo. ¿Cómo se relacionaría ahora estos POEM, estos planes de ordenación del espacio marítimo, con un área marina pesquera o con una zona de especial conservación? Hombre, desde el punto de vista jurídico, en principio está resuelto. Esto es un real decreto, por tanto, es lo máximo a nivel de reglamento y se impondría. Pero quizás habría que hacer una norma que estableciese límites, que estableciese un sistema de planeamiento y también, efectivamente, cuando estamos hablando ya de que podemos aprobar planes en el espacio marítimo, pues que también se conciliara la parte estatal con la parte autonómica. Todo eso tiene que ser fruto, digamos, que de algún tipo de ingeniería jurídica. Termino.
la necesidad de huir de, de la ordenación de proyectos hasta ahora existentes en el litoral mediante la aprobación de planes de ordenación del litoral, como ya dije antes, o como comenté antes esta idea. Es decir, el urbanismo de proyecto, del cual hemos huido absolutamente, porque todo proyecto tiene que estar legitimado por un plan previo, porque un plan supone mucho más que un proyecto. Un plan supone pensar mucho más que un proyecto, porque supone pensar en el territorio y muchas más cosas que no solamente ese proyecto y su incidencia en el territorio. Supone pensar en todo lo demás, en un ámbito mucho mayor. Pues todo esto efectivamente, que hasta ahora se había hecho un urbanismo de proyecto, un territorio, una nación de territorio de proyecto en ámbito marítimo, tiene que cambiar y va a cambiar. Y termino con las ecoáreas, con esta diapositiva. Es decir, ¿y las ecoáreas dónde quedan? No me voy a trasladar a esto porque van a hablar mucho mejor que yo en el tema de las ecoáreas. Solamente un pensamiento. Las ecoáreas son un ejemplo magnífico de custodia sobre el territorio, ¿no? Del tema del bottom-up, ¿no? De la gente que queremos hacer aquí y cómo vamos a custodiar este territorio sin ninguna vocación, porque ya nos espantaron, ¿verdad?, en Madrid, y nos quedamos ahí un poco empatados y asustados, ¿no? Decir, ustedes no tienen nada que hacer aquí. Vale, ahora parece que sí que vamos a tener mucho que hacer aquí. Entonces, ¿dónde queda la ecoárea? La ecoárea queda como un estudio y como proyectos absolutamente necesarios para que a la hora de hacer este planeamiento, que al final este planeamiento va a suponer, como vemos aquí, coordinación, transparencia, participación, todo ese trabajo ya estará hecho. Todo ese trabajo ya estará hecho. Y además a un nivel de concreción, de profesionalidad, que seguramente ya le gustaría a muchos redactores de planes de ordenación tener ese nivel de participación y de profesionalidad. Entonces ese trabajo ya estará hecho para que cuando se tengan que aprobar esos instrumentos, ya con, digamos que, unas consecuencias vinculantes, porque serán reglamentos, pues los usos localizados, pensados, cohesionados y compartidos y de alguna forma también participados por la sociedad, pues se establezcan ahí. Una frase solamente en inglés, ¿no? Un poco por la pedantería de la que hablaba también Pepe un poco, ¿no? How inappropriate to call this planet Earth when it is quite clearly ocean, ¿no? Como dijo Arthur C. Clarke, ¿no? Que se lo conoce mucho por el tema del espacio, pero que es una persona que el espacio marítimo le interesaba un montón. Yo les recomiendo un libro, se llama How the World Was Won, ¿no? Que es un juego de palabras, cómo el mundo fue uno y cómo el mundo fue ganado. Un juego de palabras como suena en inglés, ¿no? Que cuenta la epopeya, nunca mejor dicho, la epopeya de la implantación de los cables submarinos entre Inglaterra, Reino Unido y Estados Unidos. Alucinante, ¿vale? Pues todo esto es el planeta Tierra. Planeta Tierra, planeta océano y digamos que una nueva dimensión ahora y oportunidades, repito, y escenarios nuevos para Canarias. Muchas gracias. Bueno, Ángel, muchas gracias por esta ilustración. Tú no me preguntas ni nada, ¿no? No, aquí dirá el público si pregunta. Gracias por ponernos un poquito de luz en el nuevo estatuto y las nuevas normativas que nos afectan a las ecoáreas y las potencialidades que tiene. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo que comentarle. Yo subo el micro, el otro. A ver, ¿alguna palabra del público? Si no. Vale, Ángel, muchísimas gracias. Creo que ya casi que nos ha quedado a todos clarísimo que el mar es el territorio y que además la comunidad autónoma tiene un papel muy importante a la hora de gestionar, no ya de manera aislada, sino de manera coordinada, los múltiples usos, usuarios, intereses y situaciones que se dan en el mar. Una cuestión, cuando arrancamos con el proyecto Ecoáreas, hablábamos de que una de sus fortalezas era precisamente su desvinculación con cualquiera de las figuras tradicionales, como podían ser las reservas marinas o como podían ser las microreservas marinas que incluso ya están reguladas. Ahora mismo, con el nuevo cambio, ¿en qué medida las ecoáreas podrían entenderse o incorporarse
dentro de esos planes de ordenación espacial? Es decir, ¿podríamos considerarlas como se consideran otros espacios para garantizar usos tales pues, como los eólicos y demás? Bueno, en principio, también la figura de la ecoárea o microáreas marinas protegidas, como se querían llamar y tal, tenían esa vocación de ser, de no ser molestas, ¿no? De ser un territorio muy pequeño, muy singular, muy preciso, ¿no? Sobre el cual poner, digamos que subrayar su importancia desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista recreativo, deportivo, turístico, etcétera, etcétera, ¿no? No creo que sea exactamente necesario decir, bueno, vamos a crear una nueva figura, por ejemplo, como puede ser las normas de conservación, o como ser, por ejemplo, un sitio de interés científico, o puede ser un monumento natural, o puede ser una reserva natural, que sería acaso lo más pequeño respecto a lo que es un parque natural, por ejemplo, ¿no? No creo que sea necesario el crear una nueva figura de espacio natural protegido, a lo cual somos competentes, o de lo cual somos competentes, se podría hacer perfectamente. Sino yo lo que subrayo es que este trabajo sería un trabajo de diseño para que cuando efectivamente se busque la figura, puede ser un plan territorial parcial de ordenación del litoral, o los futuros POEM, ¿vale? Pero el POEM sería regional, ¿no? Pues todo este trabajo que se ha hecho respecto a estudio de los usos, de las ocupaciones, de las necesidades, porque estamos hablando también de cuestiones prospectivas, todo ese tema se ha integrado en estos planes. Y por eso tiene esa importancia absoluta, es decir, tiene la importancia que ya tiene como figura, digamos que de concienciación, porque también es importante. Estamos hablando de preservación, de formación, de concienciación, tiene esa importancia, pero por otra parte también tendrá esa importancia, yo diría más, esa utilidad. Esa utilidad para que ese trabajo sirva para, y fíjate, no solamente utilidad, sino casi como condicionante. Esa es mi reflexión. Va a ser un elemento condicionador muy importante. Porque no pueden decir, bueno, ¿y aquí qué hay? ¿Y aquí qué ocurre? No, te vamos a contar lo que hay y lo que ocurre. Y además, como un proyecto de muchos años, con un enorme potencial de universidades, de unos técnicos implicados con una enorme profesionalidad, y que te están diciendo qué es lo que hay aquí. No me lo tienes que contar ni estudiar ya. Por tanto, puede ser un elemento condicionador muy grande para estos futuros planes. Y al final lo que queremos, ¿no? Es decir, lo que queremos estas ecoáreas al final es que sea un elemento que sirva para preservar, para formar, pues todo eso, lo único que yo digo es, bueno, pues qué suerte tenemos ahora de que eso con lo que ya estábamos contentos va a poder tener una traslación a nivel de ser integrados en una figura de planeamiento, con la consecuencia que tiene, repito, que es el carácter vinculante que tiene todo instrumento de ordenación. No sé si te he contestado. Buenos días. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la pesca, sobre todo con la pesca artesanal. Con el tema, la pregunta es si con el nuevo territorio de Canarias, incluyendo las aguas, el problema que había antes de las aguas interiores y aguas exteriores para la pesca, ¿difieren o no difieren? Porque sabe usted que también con las aguas interiores hay un tallaje de peces diferente que las exteriores, y que también las sanciones y las inspecciones también difieren si son aguas interiores y exteriores. ¿Cómo puede quedar esto? Sí, bueno, no soy un especialista de pesca, te lo responderé desde el punto de vista jurídico. La cuestión fundamental aquí es que Canarias es competente en pesca en aguas interiores. Lo dice nuestro Estatuto de Autonomía, lo dice el artículo 148, no sé qué apartado, de la Constitución española. Pero en aguas exteriores está en el 149. Y eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque, aunque pueda decir Canarias, oye, perdona, ahora es territorio autonómico. También yo dije antes que hay competencias estatales que se desarrollan en el territorio autonómico, que no deja de ser territorio nacional, porque por el hecho de que sea aguas canarias no deja de ser territorio nacional, cuidado, y siempre dentro de las aguas territoriales, porque en lo otro solamente es jurisdicción, no soberanía,
bueno, la distinción entre soberanía y jurisdicción, pero desde el punto de vista de los peces es como si fuese soberanía, porque somos soberanos respecto a los peces, ¿vale? Bien, dicho esto, ahí veo la complicación. Yo lo entiendo el tema del distinto tallaje, tendría que haber evidentemente una mejor coordinación, que estas conferencias sectoriales también funcionen mejor entre Estado y comunidad autónoma, eso lo entiendo perfectamente, pero desde el punto de vista de decir, ahora que son aguas canarias, no, el hecho de que sean aguas canarias, si el Estado tiene una competencia exclusiva, no va a querer decir que le pierda la competencia. ¿Vale? No sé si te sirve el ejemplo respecto a la defensa nacional o aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues porque, por ejemplo, si a través de un POEM se van a ordenar las aguas canarias, y esas aguas canarias, algunas, efectivamente, son aguas exteriores, muchas de ellas, como hemos visto en el plano de aquí, ¿verdad? Que muchas de ellas son aguas exteriores. ¿Qué ocurrirá? Pues que si efectivamente mi teoría sobre que podríamos ser soberanos para aprobar un plan de ordenación espacial marítima nosotros, en la parte de las aguas canarias, lo que ocurrirá es que el Estado tendría la posibilidad de hacer un informe preceptivo y vinculante cuando se esté tramitando ese POEM, como también hace, por ejemplo, pues cuando se quiera hacer un plan general respecto al informe de costas, o respecto a que hay un aeropuerto y AENA tiene que hacer un informe, o el de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, las competencias del Estado que inciden en ese territorio, que es competencia, en este caso, de la comunidad autónoma, tendrían que ser escuchadas respecto a este informe preceptivo y vinculante. ¿Vale? Entonces, ¿se podría ordenar la pesca en el POEM? Sí, pero con ese informe que tiene que decir el Estado respecto a su competencia. Entonces, fíjate, te he dicho que no, pero también te he dicho que los POEM, en este caso, van a ordenar también la pesca, ¿no? Y van a ordenar pues la localización de los caladeros, de esos usos, etcétera, etcétera. Pero ahí yo lo que veo sobre todo es un problema de coordinación, de esta bendita palabra, el artículo 103 de la Constitución, donde se habla de la coordinación interadministrativa y que muchas veces es solamente una expresión, pero que después no es real. ¿Alguna preguntita más por aquí? Si no, le vamos a dar las gracias a Ángel y vamos a pasar ya al refrigerio, ¿no? 11:30, que tenemos media horita. Media horita. Media horita, coffee break y muchas gracias, Ángel.